La Fuga se va a estar presentando el día de hoy y para pues, darles a conocer un poco quién es Berman, es un nicaragüense, él es fraile capuchino, es poeta, es ensayista, es narrador, a la vez, bueno, es graduado con honores de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Costa Rica y ha escrito o se ha involucrado en este movimiento literario moderno en los últimos años. Escribió este libro que se titula La Fuga, son unos cuentos de ficción que están muy interesantes, ya he tenido la oportunidad de leer un poco y me gustaría saber esta iniciativa, cómo surge esta idea de escribir. Muy pocos, al menos muy pocos frailes o muy pocos religiosos escriben temas de ficción, siempre es ligado a la religión. A la espiritualidad, exactamente. Bueno, yo empecé a escribir entre los 14 y 15 años ya en serio, ¿no? Y eso vino a partir de una niñez de introvertido, ¿verdad? Yo era el típico nerdito al que le hacían bullying en la primaria, ya sabes, y por circunstancias familiares y personales me tocó encontrarme con la biblioteca de un tío abuelo, el tío Patrick Vance, que tenía casi todos los clásicos, ¿verdad?, en su biblioteca y con enciclopedia, y me convertí en un lector voraz desde los 8 o 9 años, ¿verdad? Y a partir de ahí, cuando entro en la crisis de la adolescencia, ¿no?, ese cambio crítico, psicosocial en el que todo adolescente entra, encontré en la poesía, sobre todo en la escritura creativa poética, una manera de enfrentarme a una realidad que yo no aceptaba del todo, ¿verdad?, mentalmente ni afectivamente. Entonces yo empecé escribiendo poesía, me pasé toda la adolescencia hasta los 21, 22 años escribiendo poesía. Y los poemas que escribí fueron recopilados en un libro que fue seleccionado por el Centro Nicaragüense de Escritores en la convocatoria del 2011 y se llama Bitácora de un naufragio. El libro ganó esa selección. ¿Esa fue tu primera obra? Mi primer libro publicado, ¿sí? Que son los poemas de adolescencia y adolescencia. ¿Sí? O sea que yo ya era escritor antes de ser religioso. Al entrar a la orden sí me bloqueé con la poesía, pasé 5 años sin escribir nada de poesía porque estaba concentrado en la experiencia contemplativa que los capuchinos me estaban ofreciendo, y cuando entré a estudiar filosofía volví a escribir porque me encontré con muchos compañeros de clases que eran filólogos y formamos un grupo alterno en la Facultad de Filosofía que era Filosofía del Lenguaje y empezamos a estudiar a los formalistas rusos, a los estructuralistas franceses, y vimos en el lenguaje y en la literatura también una manera alterna de tener una experiencia trascendental con la realidad, ¿no? Y volví a escribir, y ahí nace el libro este, ¿no? Bueno, cuando hablamos de este libro se titula La Fuga, pero tengo entendido de que son cuentos y relatos que están ubicados en una Managua de los años 90, e inclusive tiene una tendencia futurista al hablar de una Managua o una Nicaragua en 20, 30 años. ¿Cómo surge esta idea? Sí, bueno, primero fue a partir de una lectura muy temprana que yo hice de Jorge Luis Borges, de un libro que se llama Historia Universal de la Infamia, donde él hace una especie de pastiche literario, Borges, ¿verdad?, con este libro que se llama Gangs of New York, las pandillas de Nueva York, ¿no?, que yo había leído en inglés allá por el 2001, 2002, cuando salió la película, y de casualidad el libro cayó en mis manos y lo leí, y vi cómo Borges hizo ese pastiche, ¿no?, un juego borgiano de inventar una ficción a partir de un texto literario, una especie de metaliteratura, ¿no?, y me encantó lo que Borges hizo. Y luego me encontré con que Roberto Bolaño, la primera novela que él escribió, que yo me moría de la envidia cuando leí la literatura nazi en América, porque era algo que a mí me hubiera encantado escribir, ¿no? Entonces ese juego de inventar personajes a partir de una experiencia real, ¿no?, que se cuelga de la realidad y se proyecta de una manera polisémica hacia otros mundos que son factibles, que son verosímiles en la literatura, fue lo que me dio la motivación para escribir el libro, ¿no?, pensando en esos textos futuristas de la Managua del 2031, donde está el mismo gobierno, donde está el mismo discurso ideológico, incluso literario, que no es solo de la izquierda o de la derecha, es una actitud mental que uno se encuentra en los latinoamericanos actualmente, ¿verdad? ¿Qué tanto ha cambiado o qué tanto cambia en la lectura lo que es la realidad del 90 a la futurista? ¿Cuál hay mucha diferencia o vos la retratás igual en el libro? Sí, bueno, la mayoría de los relatos hay 2 relatos que se ubican en los 80 finales, casi rozando la caída del muro de Berlín, ¿no? Y luego la década de los 90, ¿no? Y la diferencia para mí es que la degradación ética, ¿no?, moral, la degradación existencial de los personajes
es más dañina, es más peligrosa, porque en los 80 y los 90 los personajes que aparecen ahí se enfrentan a una realidad como la caída del muro, ¿no? Que es estrepitosa para ellos, ¿verdad? Y se encuentran en situaciones límites que le hacen ver fisuras en la realidad que han aprendido desde pequeños, ¿no? Y se dan cuenta que no es una realidad real, pero tienen que ser, esto es provocado por una situación límite como la pérdida, la muerte, la violencia, ¿no? Y es lo que hace que se despierten. Pero los del futuro ya se acomodaron a esa falsedad y están muy acomodados en ella, ¿no? Y para eso es lo peligroso. Bueno, para los que lo leamos y encontremos en La Fuga el contraste entre el pasado y el futuro, este es un mensaje claro para los lectores. Sí, no era lo que yo buscaba, porque no es un libro político desde el punto de vista ideológico. Creo que es un libro político porque el personaje de trasfondo es Managua, que es una polis. Político reflexivo. Sí, es una polis, ¿no? La ciudad, ¿no? Managua es el personaje de trasfondo. Y por eso es un libro político en el sentido de que estoy tratando de relatar las experiencias de mi generación o de mi familia o de mí mismo en esa polis, ¿no? Como cualquier persona podría haberlo vivido. En ese sentido, un libro político, pero no es un libro político ideológico, más bien creo yo que es como una especie de detonador. Yo quisiera, como lector y como escritor lo veo, que el intento que tiene desde las técnicas narrativas a las que se atreve ahí, que son bastante elementales, como dice Eric Aguirre en la introducción, es contar una historia. Y lo que me preocupaba era narrar con eficacia, contar con eficacia esa historia. Y un detonador sobre los microchips ideológicos con los que hemos sido educados todos, ¿verdad? Interesante, seguramente, bueno, para los lectores les habremos despertado la curiosidad por leerlo y encontrarlo. Ahora, es tu primer libro de relatos, has decidido publicarlo bajo esto que se conoce como Leteo Ediciones. Muy bien. Contanos un poco de este proyecto que tengo entendido que es de inclusive algunos escritores nicaragüenses que están tratando de promover a escritores nuevos como vos. Sí, muy bien. Leteo Ediciones es un proyecto muy interesante que nace de las conversaciones de Francisco Rudiel, que es un poeta que pues fallecido en el 2010, en el 2010, en finales del 2010. Un poeta estupendo, ¿verdad? Un muchacho con muchas iniciativas a nivel cultural, y Ulises Juárez Polanco, que era un narrador. Entonces ellos dos, y es un narrador promisorio, ¿verdad? Que ha publicado ya 3 libros. Y editor del Hilo Azul, si no me equivoco. Es el editor del Hilo Azul y de la revista Carátula de don Sergio Ramírez, ¿no? El proyecto al inicio quería promover a los escritores jóvenes emergentes que no encontraban en las grandes editoriales, que son poquitas además, porque no hay una industria editorial seria en Nicaragua, promover a los escritores que no tenían espacio, con el presupuesto de que fueran escritores de calidad también, ¿verdad? Entonces ellos ya van casi por el libro número 30 de escritores emergentes y noveles nicaragüenses, pero tienen una colección de poesía y tienen una colección de narrativa. Y en esta colección entra mi libro también. ¿Dónde lo encontramos? En las librerías principales del país. Sobre todo Leteo suele ubicar sus libros en Literato y creo que en Hispamer también. Excelente. Bueno, te dejaré con la invitación para nuestra audiencia respecto a la presentación de tu libro. Es hoy a las 6 de la tarde en el Inca, que está ubicado en la UCA. En la UCA. Algunos se están confundiendo. En Facebook vi que Manuel Membreño, que uno de los introductores del libro, que es un narrador promisorio también, ganador con el libro Flojera de la convocatoria del 2012 del Centro Nicaragüense de Escritores, y es un narrador joven también, creo que muy promisorio. Va a estar presentando el libro junto con Javier González Blandino, y él decía en Facebook que están confundiendo el Inch, que queda en las colinas, con el Inca, ¿no? Sí. El libro se va a presentar en la UCA, en el edificio José Coronel Urtecho del Inca, y va a ser presentado por Javier González Blandino y Manuel Membreño, ¿verdad? El Inca es el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, y el INCH es el Instituto de Cultura Hispánica, que son dos cosas muy diferentes, pero bueno, el de hoy es a las 6 de la tarde en la UCA, en el Inca, en el edificio, en el Salón José Coronel Urtecho, para que asistan, para que conozcan un poco más de este libro. Ahí estará vos también, firmando algunos de los libros y presentándolo ante todo. La entrada es gratis, esto es importante. La entrada es gratis y el libro se va a ofrecer gratis a todos los que lleguen. Y va a haber un
un brindis ahí fraterno, que es el estilo de la editorial y de Ulises, ¿verdad? Él siempre tiene esa frase, brindis de rigor, dice él, ¿no? Te manda muchos saludos, no pudo venir. Muchas gracias. Y lo esperamos, ¿verdad? Vamos a tener a Manuel Membreño y a Javier González Blandino. Excelente. Dicen que va a ser como una escena de la escena final del duelo del bueno, el malo y el feo, ¿verdad? Con nosotros tres ahí. Vamos a esperarlo. Espero que yo no sea el feo de los tres, ¿verdad? Y lo esperamos, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Berman. Y bueno, saludos también a Ulises y a los que están promoviendo esto que se llama Leteo Ediciones, una gran plataforma para muchos escritores jóvenes que tendrán y encontrarán en Leteo la oportunidad para publicar sus obras, y una muestra de ello es este libro que se titula La fuga, de Berman Vance, que hoy se va a presentar en la UCA a las 6 de la tarde. Pasamos con Valeria Sánchez, que está del otro lado.